Muy buenos días, jóvenes, tardes o noches en la cual ustedes estén viendo este video. El profesor José Enrique Mota al habla. Y hoy vamos a proseguir, vamos a continuar hablando sobre el tema de los números enteros. Específicamente vamos a ver la segunda ley de los signos, vamos a ver su concepto propiamente dicho y vamos a ver básicamente los casos de aplicación que esta regla tiene. En el video anterior nosotros pudimos apreciar la primera ley de los signos, la cual en síntesis se aplicaba a la suma y a la resta de números enteros. En este caso, es propicio que nosotros sepamos que la segunda ley de los signos se aplica para las otras dos operaciones matemáticas, es decir, para la multiplicación de números enteros y para la división de números enteros. Entonces, esto es bastante simple, solamente hay que tener los conocimientos básicos de multiplicación, dígase la tabla, y obviamente hay que tener los conocimientos básicos sobre la división. Pero aquí lo más importante es conocer cuál va a ser el signo del resultado. Eso es lo que básicamente nosotros tenemos que tener muy presente o muy en cuenta. Entonces, vamos a dar paso a una definición más formal y clara sobre la segunda ley de los signos. Entonces, hay muchas formas en varios libros de texto mediante el cual se puede describir la segunda ley de los signos. Sin embargo, es bueno que ustedes siempre formulen su propia definición, claro, acorde a los criterios matemáticos que ustedes van a ver aquí. En palabras simples, la segunda ley de los signos es la ley que se aplica específicamente para la multiplicación y para la división de números enteros. Y se define o se enuncia de la siguiente manera. Signos que sean iguales, cuando yo los vaya a operar, el resultado me tiene que dar positivo. Y signos que sean diferentes, cuando yo los vaya a operar, el resultado me tiene que dar negativo. Entonces, en síntesis, valores que sean iguales en signo, ya sean positivo positivo o negativo negativo, el resultado me tiene que dar un valor siempre positivo, porque estamos haciendo referencia a signos iguales. Ahora bien, si tengo signos diferentes, ya sea primero positivo y segundo negativo, o primero negativo y segundo positivo, entonces en ese caso me va a dar negativo, porque los signos son diferentes. Entonces, la segunda ley de los signos se resume en esa partecita. Signos que sean iguales, obviamente me tiene que dar positivo. Ahora bien, signos que sean diferentes, me tiene que dar negativo. Bien, espero que básicamente hayan entendido esa partecita. Ahora vamos a ilustrarle un pequeño cuadro donde podemos ver el tipo de información. Entonces, si nos fijamos en esta imagen que ustedes están viendo a continuación, se puede ver de forma básica un pequeño resumen sobre esta ley que acabo de enunciar. Si usted se fija, los dos primeros cuadrados son positivos. El primero es positivo y el segundo es positivo. Pero más que saber si son positivos los dos, lo importante es saber si los signos son iguales. Y usted a simple vista puede comprobar que los signos son iguales. Uno es positivo y el otro es positivo. Pues fíjese, el resultado me tiene que dar positivo. Bien, de caso contrario, si aquí tengo un valor negativo y aquí tengo un valor negativo, entonces negativo y negativo, como son signos iguales, el resultado me tiene que dar también positivo. Caso contrario o segundo apartado de esta regla, cuando los signos son negativos. Fíjese en la partecita de abajo. Tanto como si el signo es positivo, como multiplicado por un negativo, como si el signo es negativo multiplicado por un positivo, el resultado siempre me da negativo. Y fíjese qué curioso, porque en este caso yo voy a tener dos valores negativos cuando los signos sean diferentes. Mire, aquí es uno y aquí es otro totalmente diferente. Aquí es uno y aquí es otro totalmente diferente. Bien, ahora, si los signos son iguales y se puntualizan,
En ese caso, un negativo y un negativo me tiene que dar positivo. Y no se puede ver ahora, déjame quitarlo. Si tengo un positivo con un positivo, también me tiene que dar positivo. En síntesis, valores que sean o que tengan signos iguales me va a dar un resultado positivo. Y valores que sean o tengan signos diferentes, entonces van a ser negativos. Entonces déjame borrar esta parte y vamos a proseguir. Entonces vamos a resolver estos ejemplos. Si usted se fija, en este caso yo tengo 4 multiplicaciones y algunas son positivas, otras son negativas. Entonces vamos a aplicar las reglas que nosotros pudimos ver. Antes de yo ponerme a calcular cualquier ejercicio de multiplicación, lo más importante, y repito, lo más importante es usted saber o calcular el signo del resultado. Y usted se estará preguntando por qué el signo del resultado. Sencillo. Me puedo equivocar con el número, eso es más o menos cuestionable. Y de hecho, al ser multiplicaciones tan sencillas, es un poco difícil usted equivocarse con un resultado. Sin embargo, recordemos que como estamos trabajando con valores enteros, un signo me puede dañar completamente la operación. Y que no es lo mismo un valor positivo a un valor negativo. Entonces, si nos fijamos, señores, el 5 aquí está positivo. Y el 4 también está positivo. ¿Por qué digo que está positivo? Bueno, porque no posee el signo de negativo. Entonces, si usted hace memoria, recuerda la regla, un positivo con un positivo son signos como iguales o diferentes. Exacto, son signos iguales. Entonces el resultado va a tener un signo positivo. ¿A qué signo le corresponde ese resultado? Bueno, sencillo. Como tenemos la operación de multiplicación, simplemente tenemos que operar. 5 por 4, 20. Y ese es el resultado. 5 positivo por 4 positivo me da como resultado un 20 positivo. Bien, entonces, siguiendo con la segunda operación, me fijo en el signo del 12, que es positivo, porque no veo otra cosa ahí. El del 4, ¿cuál es? Exacto, negativo, porque si usted se fija, tiene un signo de menos ahí delante. Entonces, pregúntese, ¿ese 12 y ese 4 tienen los mismos signos? Exactamente, no los poseen. El 2 es positivo y el 4 es negativo. Entonces, a signos diferentes el resultado le corresponde ser negativo. Bien, ahora, ¿qué valor numérico me va a dar el resultado? Bueno, multiplique 12 por 4. Si nos vamos a la tabla del 4, sabemos perfectamente que 12 por 4 son 48. Y ese es el resultado, amigos míos. Bien, a signos diferentes el resultado le corresponde ser negativo. Vamos aquí. El 7, ¿qué signo tiene? Me fijo que tiene un signo negativo. Y el 5, si usted se fija, tiene un signo positivo. Entonces, pregúntese, ¿el 7 y el 5 tienen los mismos signos? Exacto, no lo poseen. Entonces, como los signos son diferentes, el resultado, amigos míos, le corresponde ser negativo por obligación. Entonces, numéricamente hablando, ¿cuál va a ser el resultado? Bueno, recuérdese que tenemos la operación de multiplicar. Multiplique 7 por 5, que es lo mismo que 5 por 7, y usted verá que le da 35. Y eso es algo de la tabla básica. Y ahí concluimos. Bien, por último, tengo aquí un 8 que está negativo y veo a un 7 que también está negativo. Si usted se fija, el 8 negativo y el 7 negativo tienen los mismos signos, o sea, negativo y negativo. Entonces, a signos iguales, el resultado debe de ser positivo. Bien. Ahora, déjeme borrar esta partecita para escribirlo un poco mejor el signo. Voy a escribirlo aquí.
Ok, entonces, numéricamente, ¿qué valor me tiene que dar eso? Bueno, recuérdese que yo tengo o estoy multiplicando. Yo multiplico 8 por 7 y ahí me va a dar el resultado. 8 por 7 le tiene que dar un resultado que ya básicamente ustedes conocen. Y ese es 56, ya me iba a confundir. Bien, entonces ese 56 negativo es el resultado de todo eso. Bien, espero que si no entendieron esta parte le den para atrás y que obviamente repasen el tema de las tablas, que es bastante importante porque aquí es solamente los signos y la tabla. Entonces vamos a borrar todo y vamos a proseguir. Entonces, ¿qué pasa cuando yo estoy multiplicando más de un valor? Entonces, si usted se encuentra multiplicando más de un valor de forma consecutiva, es siempre recomendable buscar el signo del resultado. Bien, con los números usted puede trabajar más despacio, pero es importante que nosotros resolvamos si el resultado me va a dar un valor positivo o me va a dar un valor negativo. Eso es indispensable. Ahora bien, ¿cómo lo hago? Sencillo. Yo primero me enfoco solamente en los signos de cada componente. Entonces vamos a hacerlo aquí. Si usted se fija, este menos 2 al principio, ¿qué signo tiene? Bueno, yo lo estoy viendo claro, veo que es negativo. Este componente aquí veo también que es negativo. Y esta componente aquí veo que es positivo porque no tiene un signo de menos. Entonces, yo tomo de 2 en 2 los signos. Entonces, veo que el primer signo es negativo y el segundo signo es negativo. Como yo estoy multiplicando, yo resuelvo esa partecita y digo, bueno, negativo y negativo me tiene que dar como resultado un positivo. Déjame colocarlo aquí. Ahora bien, ese positivo que me dio como resultado de yo operar estos dos signos, yo tengo que multiplicarlo por este último signo que me queda aquí. Entonces, yo resuelvo positivo con positivo. ¿Qué valor me tiene que dar? Obviamente, tiene que ser positivo porque son signos iguales. Ahora bien, numéricamente, ¿qué valor va a ser? Bueno, yo tengo un 2 que se multiplica por un 4 que se multiplica por 5. Lo mismo, lo puedo tomar de 2 en 2 o si soy muy habilidoso, lo resuelvo todo junto. 2 por 4 son 8. Ahora bien, 8 multiplicado por 5 me tiene que dar 40. Y ahí ya tengo de forma fehaciente el resultado. Entonces vamos a borrar todo esto y solamente vamos a dar cabida o vamos a colocar el resultado final que dijimos que es positivo 40 o más 40, como sea que usted quiera denominarlo. Se puede hacer de 3 y se puede hacer de 4 también. Lo importante es que vayamos viendo las componentes y extraigamos los signos de esta. Por ejemplo, en esta componente el signo es negativo. Bien, en esta el signo es positivo. En esta, ¿cómo es el signo? Exacto, negativo. Y en esta, ¿cómo es el signo? Exacto, positivo. Muy bien. Entonces, lo de siempre. Luego de que tenemos esos signos ahí, los multiplicamos teniendo en cuenta las reglas y tomándolo de 2 en 2. Entonces, negativo, este negativo por el positivo me tiene que dar negativo. Bien, son diferentes, me tiene que dar negativo. Ahora bien, ese negativo yo lo multiplico por un negativo, o sea, por este que está aquí nuevamente, y me tiene que dar positivo. Bien, porque son signos iguales, negativo y negativo, da positivo en el resultado. Ahora bien, ese positivo que me dio como resultado, lo opero con este positivo que tengo aquí. Positivo y positivo son signos iguales. Al ser iguales, entonces el resultado es positivo. Bien,
Yo no sé qué número me da todavía, pero yo sí sé que el resultado tiene que ser positivo. Ahora bien, ¿qué número me tiene que dar? Sencillo, como todo eso se está multiplicando, yo simplemente voy a proceder a resolverlo utilizando la tabla, que es lo que yo siempre recomiendo, o si quiere puede auxiliarse de una calculadora siempre y cuando sea para verificar. Entonces, multiplicamos el 3 por el 2 por el 4 por el 9. Entonces, 3 por 2, exacto, 6. 6 por 4, exacto, 24. Y 24 por 9, que es la última operación que vendría quedando. ¿Cuánto les da? Exacto, jóvenes. A mí me da 200. Déjenme ver, espérense. 16. Entonces, el resultado me tiene que dar 216 positivo. Muy importante esa partecita. Entonces, vamos a borrar toda esta parte aquí y vamos a quedarnos solamente con el resultado. Por último, tengo una de 5 factores. No se asusten si usted ve mucho número, se resuelve de forma normal. El primer factor es positivo, porque no hay nada que indique lo contrario. El segundo, si está más claro, es negativo. El tercero es positivo. Vamos a borrar esta partecita aquí. Y ahora sí. El cuarto, que es este que está aquí, también es positivo. Y el último valor, como ustedes lo pueden ver, es negativo. Bien, entonces, básicamente, ahora mismo solamente tenemos que buscar primero, antes de todo, el signo del resultado. Entonces, voy. El primero es positivo y el segundo es negativo. Positivo por negativo me tiene que dar negativo, puesto que son signos diferentes. Bien, ahora ese negativo que me dio como resultado lo tengo que multiplicar por el positivo. Bien, por este que tengo aquí. Entonces, menos por más me va a dar menos por la ley de los signos, son valores diferentes. Entonces, ese signo de menos lo multiplico por este que es positivo, otra vez. Entonces, menos por más me va a dar menos también. Y ese menos lo multiplico por este menos, que es el último signo que tengo, y me tiene que dar menos por menos, como son signos iguales, son positivos. Bien, ahora bien, déjenme borrar todo esto para que podamos trabajar de forma más eficiente. Entonces, voy ahora a buscar el valor numérico. Veo que es 1 por 3 por 4 por 2 por 1. Me auxilio de la tabla. 1 por 3 es 3. 3 por 4, 12. 12 por 2, 24. Y 24 por 1 me da 24. Curiosamente, en todos los ejercicios que hicimos da todos negativos, pero el esquema es exactamente de esa misma manera. Y obviamente estos fueron ejercicios tomados totalmente al azar, así que no crea que siempre va a dar positivo. Bien, pero si usted utiliza el mismo análisis que hemos utilizado hasta ahora, un análisis detallado, puede trabajar sin problemas. Vamos ahora con el caso de la división. Oiga, entre la multiplicación de números enteros y la división de números enteros existe una relación muy fuerte. ¿Cuál es la relación que existe? Sencillo. El mismo criterio que se utiliza para la multiplicación es el mismo criterio que se utiliza para la división. ¿En qué sentido, profesor? En el sentido de que se aplica la misma ley de los signos. A valores iguales en signo, el resultado es positivo. No importa si son positivo, positivo y negativo, negativo. Si son signos iguales, el resultado debe de ser positivo. Ahora bien,
a signos diferentes, ya sea negativo, positivo o positivo, negativo, el resultado tiene que darle un signo diferente. Este cuadro aquí que yo les le descargué, representa bastante claro el ejemplo. Mírese que aquí tenemos el signo de división. Entonces, ¿cómo lo hago? Bueno, muchos han jugado este tipo de juego. Básicamente dice lo siguiente. Un valor positivo. Déjame buscar otro marcador. Déjame buscar este rojo. Un signo positivo y un signo positivo. Como resultado me tiene que dar positivo. Ahora, un signo negativo con un signo negativo, como son iguales, me tiene que dar positivo. Fíjense bien que se han cumplido hasta ahora. Positivo, positivo, negativo, negativo. Me da positivo aquí y positivo aquí. Bien. Ahora bien, ¿qué pasa si tengo un positivo como este y un negativo como este? Sencillo, son signos diferentes, no son iguales. Este es positivo y el otro es negativo. Entonces, mire, el resultado le tiene que dar negativo. Bien, ¿y qué pasa si tengo el caso contrario? O si tengo un valor negativo y lo asocio o lo divido entre un valor positivo, el resultado me tiene que dar negativo. Bien, entonces esos son los 4 casos en el que usted puede trabajar dentro de la división. El criterio es exactamente el mismo, así que no hay que alarmarse. Entonces déjame borrar todo esto y vamos a proseguir. Vamos a trabajar con estos ejemplos. Entonces, el criterio es exactamente el mismo, lo único que en vez de yo multiplicar, yo voy a proceder a dividir. Entonces, este 12 tiene un signo positivo, vamos a usar otra tinta. Este 12 tiene un signo positivo y este 4 también tiene un signo positivo, ¿verdad? Porque no hay nada que identifique lo contrario. Entonces, un valor positivo dividido entre un valor positivo, como estamos hablando de signos iguales, el resultado sí o sí tiene que darme positivo. Ahora bien, numéricamente hablando, ¿qué resultado yo voy a tener? Bueno, 12 dividido entre 4 me tiene que dar 3. Recuerden la regla de división, 12 pesos para 4 personas, tocamos de a 3 pesos cada una. En eso es que consiste la división, por si alguien no se ha enterado. Entonces, vamos aquí con el segundo ejemplo. Veo que el 25 tiene un signo de menos, es negativo. Y el 5 tiene un signo de más, es positivo. Bien, entonces, un negativo dividido entre un positivo, como nos estamos tratando, nos estamos enfocando en signos diferentes, el resultado ni más ni menos tiene que ser negativo. Ahora bien, numéricamente hablando, ¿qué valor me va a dar? Bueno, divida 25 pesos entre 5 personas. Naturalmente tocaremos día 5 cada una. Bien, y ese es el resultado. Siguiendo, veo que aquí el 40 está negativo y el 8 está positivo. Un número negativo entre un valor negativo, estamos tratando de signos que son iguales, negativo y negativo, es lo mismo. Ahora bien, ¿qué dice la regla? Bueno, a signos iguales el resultado le corresponde ser positivo. Bien, y numéricamente hablando, yo simplemente tengo que dividir 40 entre 8. Naturalmente el resultado le tiene que dar 5. Bien, 40 pesos para 8 personas. Por último, veo que aquí tengo un 100 que es positivo. No hay nada que diga lo contrario. Y veo un 10 que es negativo. Entonces, un número positivo dividido entre un número negativo, como estamos tratando de signos diferentes, el resultado tiene que ser negativo. Por lo tanto, yo solamente para buscar el valor numérico tengo que dividir 100 entre 10. 100 pesos para 10 personas, tocamos de a 10 pesos cada una. Y ahí decimos que terminamos.
Entonces, básicamente, jóvenes, con esto es que ustedes van a proceder a llenar su práctica número 4. El primer tema es simplemente que enuncie la ley de los signos, que es muy importante que ustedes se formulen siempre su propia definición, a modo que la clase no sea algo embotellada, sino que sea algo más bien práctico. El segundo tema va a consistir en operaciones tanto de multiplicación como de división. Si no entendieron el video, les recomiendo que en este punto, exactamente en este punto, lo detenga, lo devuelva todo para el principio y empiece a verlo de nuevo. Bien, entonces, nada, hasta aquí su maestro José Enrique Mota. No duden en escribir si tienen alguna duda. Máxima difusión a este video, compártanlo, comenten y suscríbanse al canal para más novedades. Fue un placer, mucho gusto. Bye.